2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más. Benny, Bidi, pinche a la verga las galias. E interesante. ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Si vienen ustedes del Patreon, se estarán zurrando de risa porque no mames cómo nos reímos ahorita del pinche Patreon. Así que por favor, platicamos opiniones poco populares. Opiniones poco populares. Si quieren saber lo racista. Lo racista que es el Iker. Obviamente, todos los blancos son racistas, güey. Es Obvio, evidente, obvio, güey. obvio. Sí, es imposible, güey. Es así como decir que no sé, güey, que de todos los... No, iba a decir algo muy funable. No, olvídenlo. Sí, lo funable es para el Patreon. Lo funable es para el favor. Patreon. Así que si ustedes quieren funarnos, por favor suscríbanse a www.patreon/historia para tontos, donde les tenemos contenido totalmente exclusivo. Rico, las patas rico. de Iker, y van a ver quién la tiene chiquita y quién la tiene grande, ¿no? Porque Exacto. ya empezamos a subir ese tipo de contenido. Ese tipo de contenido, exactamente. Así que bueno. Y si no entendieron lo de gran y chiquita, vayan al Patreon, porque justo es el contexto del Patreon el día de hoy. Pero hoy les vamos a contar. Bueno, antes de contarles, Vamos a leer unos cuantos comentarios. Les voy a contar de qué va a ser el podcast de hoy en lo que Teca encuentra los comentarios. Hoy me iba a enojar otra vez. Otra vez me iba a enojar, pero déjame, me acuerdo de por qué. Pero se enojó en el capítulo pasado por... En el capítulo por el pasado gabinete. nos enojamos por el gabinete. Por el gabinete. ¿No? Y en este capítulo, ¿por qué nos vamos a enojar, güey? En este capítulo nos vamos a enojar. A la gente le gusta el Teca enojado. La verdad que me he dado cuenta Sí, de güey, que dan comentarios que dicen el Teca enojado. Pero a ver, este capítulo, si ya leyeron el título de este bonito episodio, es, pues ya, para acabar vamos a finiquitar al Julio César. Sí. Ah, ya sé por qué me voy a enojar, güey. Bueno, no, me voy a burlar, güey, la neta, güey. Fue como porque ahorita acaba de llover, está lloviendo en México, güey. Bueno, esto va a salir como en 2 semanas, pero bueno. En México ha llovido bastante. Sí. Y se llenaron las presas en Nuevo León. Ah, sí. Y la gente de Monterrey no tiene agua, güey. Y las mega empresas, ay, tienen agua. Ay, sí. ¿Es para mí? ¿Es para mí? ¿Todo eso es mío? ¿Todo eso es mío? Ay, no papito, manches. ¿todo eso se cargan los regios? Ay, Sí, últimamente llueve mucho. Quién sabe si en 2 semanas cuando salga este capítulo siga lloviendo. Ojalá. Pero si llueve, acuérdense salir a ver las gotas, salir a ver gotas. Y a vergotear es padre. Salir a vergotear es muy bonito. A vergotear. Entonces salgan a vergotear. Cuando hay una fuga en tu casa, puede ser de gas O de agua, ¿no? ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ver gas o quieres ver gotas? Híjole, la verdad que el agua es menos peligroso. Entonces yo de verdad prefiero mucho las vergotas. Digo, vergotas, el subconsciente hablando. Bueno, vamos a leer unos cuantos comentarios A ver, ahorita vamos, tú- del capítulo de Julio César 1, porque pues como ya vieron, es Julio César 2. Yo le voy a dar random, así. De los 104 capítulos que tenemos, buscar uno, no sé cuál. Ok. Dice mi estimado Cecilia Mendiola 8646. Dice, cada vez que los escucho me muero de risa y me dan ganas de abrir una cervecita. Saludos desde República Dominicana. Pues salud. Salud, hasta salud, República salud. Dominicana. David Martínez Rangel dice, saludos, ya llevo más de un año escuchándolos, lo escucho para tareas, proyectos y me han acompañado en todo lo que llevo a la universidad. Normalmente escucho en Apple Podcast, pero ahora vuelvo a ver este episodio en YouTube para apoyar. Se ve que Iker tiene TDA. Se ve que Iker tiene... En efecto lo tiene. Raúl dice, ustedes son la onda, está bien. Dice, y ya no hay que decir esas palabras antisonantes. Ah, es que dices mucho verga, güey. Acuérdate. Digo mucho verga. Ajá, dice, verga, güey. No antojen. Entonces, dice, está bien chingón que ustedes digan las cosas como son. Y el intro de hoy, de lujo. Gracias por hablar así. Yeah. Siempre los escucho en Spotify y ahora los vengo a ver en video. Así que, miren, ya todos nos vienen a ver en video. Por favor, vayan a nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo, ahora sí, todos los capítulos los lunes en YouTube para que los vean primero que todos. Ya después en audio, llegan los martes. Sin ningún problema. Exacto. En absolutamente todas las plataformas de streaming de audio, como Spotify, Apple Music, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, iHeartRadio y no me acuerdo que otros muchos, pero... Exacto. Pero bueno, ¿dónde nos quedamos el capítulo pasado ahora sí de Julio César? Ya para Saludos, empezar tonotos. a darles. No le falta el respeto. Alguien me comentó que les tengo que pedir una gran disculpa antes de empezar este bonito capítulo. Ya salió. Ya estamos ahorita en la temporada de mitología de los pueblos polinesios. Ya estamos hablando de la mitología de Hawái y de Maui y de Nueva Zelanda y el Haka y todo lo demás. Entonces se puso bien interesante, pero el segundo capítulo de la temporada fue el mismo que el primero. Me equivoqué de. Entonces, por un día escucharon lo mismo, pero ya está arriba el capítulo actualizado para que vayan a darle mucho cariño. Yo tengo que decirles algo, güey, que justamente lo corregimos en un podcast pasado, pero lo tenemos que volver a decir.
Nos equivocamos muy cabrón, güey, porque estuvimos diciendo, y ahora escuché el podcast de Julio César 1, güey. Estuvimos diciendo pan y vino, pan y vino, pan y vino. Es pan y güey. circo, ¿no? Y es pan y circo, güey. Entonces acabo de Marcelino, volver a pan y leer, vino. güey, y que justamente es sacerdocio, güey. Entonces, Sacerdocio. Mucha gente nos... ¿Pero qué dijimos? ¿Sacerdotado? sacerdotizo, no sé, güey. Algo así, nos equivocamos. Sí. Pero bueno, Y nos faltan los mejores. bueno, nos saludan desde Chiapas. Ya vi cómo murió el Cesarión, ¿no? Que por favor invitemos a Diego Rusarín para hablar de política. Ya. Puede ser. Y que dijimos mal, que es secesionista, es lo que separan. Sesionista es los que ceden. ¿Cómo? Secesionistas los que se separan y sesionistas los que ceden. Ya, sí. Ajá, Bueno, nos equivocamos un poco. sí, nos mamamos. Pero bueno. Y que soy un simp. Que es un simp otra vez. Maldito simp. Maldito simp. Así que bueno, mi estimado Iker, por favor, dime, coméntanos y argumentanos cuál es el bonito capítulo. El capítulo del día de hoy vamos a platicar sobre Julio César. ¿Chávez? El Vini Vini Vencí. ¿Chávez? Tiene un buen de esas frases célebres que quién sabe si sí dijo él, güey, pero estaban así. Dijimos varias la última vez. Sí, ahorita si no les Bueno, lo complemento que más. Iker lo busca, vamos a hacer un breve resumen del capítulo 1. ¿Ya? Para poder poner en contexto, ¿no? En contexto, Julio César Chávez fue un boxeador, un pulguista mexicano, nacido en Tijuana. No, Julio César nace el 12 de julio del año 100 antes de Cristo y fallece en el 44 antes de Cristo, ¿no? Podemos repetir que Julio César venía de una familia pues bastante famosa, ¿no? O sea, venía, que de hecho su nombre verdadero es Cayo Julio César. Cayo. Acuérdense que es el Cayo, el Callito. Callito, así como el Cayo de hacha. Pero Julio. Ese mero. Ese mero. Entonces, Julio César viene de una familia, pues, aristócrata, no muy rica, no muy pobre, ¿no? Que simplemente estaba bien posicionada, pero que decía que era uno de los descendientes divinos de Rómulo y Remo, ¿no? Y de ¿cómo se llama? Bueno, del güey que sale la Eneida. Sí, Eneida. Eneas. Y descendiente de Eneas, ¿no? Entonces podemos repetir que, pues, Julio César empieza una carrera política, empieza una carrera militar, ¿no? Donde es bastante exitoso, se va a estudiar a Grecia, oratoria, ¿no? Se convierte en uno de los mejores oradores de todo Roma, literalmente. Mero el ¿no? defensor, porque justo, o sea, no tal cual como un abogado, pero sí hacían los juicios, ¿no? Como sí. que ayudaba. Él hizo su servicio militar bajo Sila, el cual fue su mentor, ¿no? Que era una de las personas más posicionadas dentro de la política romana de ese entonces. Después se vuelve, ocupa varios cargos políticos Julio César, ¿no? Por ejemplo, se le asigna servir en el 69 a.C. a Cayo Astino Beto en la Hispania Ulterior, ¿no? Hoy España, ¿no? Para poder buscar un escaño dentro del Senado, ¿no? Se vuelve edil, ¿no? Acuérdense que güey se vuelve edil y Pontifex Maximus, ¿no? El pontífice máximo. El pontífice máximo, y como edil es el güey que maneja el dinero, ¿no? Y acuérdense que... Como el secretario de Hacienda y el Papa. Exacto, Casi. era secretario de Hacienda y Papa, Exacto. literalmente. Y después se vuelve pretor, ¿no? Entonces Julio César lo que hace es empezar a concentrarse en hacerse muy popular dentro de las masas y dentro de las élites romanas, ¿no? Recuerden que Julio César ya como edil, ya como pretor, empieza a organizar muchísimos juegos, empieza a resaltar como el orgullo de ser romano, crea mucho el nacionalismo romano, ¿no? Así como de vamos a restaurar pues todos los, ¿cómo se llama? Todas las estatuas, vamos a restaurar los templos, vamos a restaurar los premios. Sí, make Rome great again. Ajá, make Rome great again. El güey organiza un chingo de juegos, pan y circo, ¿no? Le regala mucha cosa a la población. Pan y vino, di. Pan y vino, Marcelino, pan y vino. Pan y vino. ¿Él lo inventó? ¿Sí? Para finalmente, pues, después de una gran victoria en la Hispania Ulterior, donde él presume haber dominado toda Hispania, pero únicamente como que conquista la mitad para abajo, ¿no? de Hispania, pues finalmente regresa a Roma ya como un gran triunfador con un chingo de dinero para pagar todas sus deudas, y finalmente le ofrecen poder postularse como gran imperator, es decir, gran emperador, en el cual tenía que realizar un golpe de estado para derrocar al Senado, declararse emperador y ser el máximo. Pero también le dan la opción de ser cónsul. Sí. ¿No? Le dijeron, tienes de dos, carnal. Puedes ser cónsul o puedes ser imperator. ¿Cuál decides? ¿Pastilla roja o pastilla azul? ¿No? Y para esto, pues César se da cuenta que no tiene el poder suficiente, porque de hecho le costó trabajo llegar a ser cónsul. Sí. O sea, compitió con varias familias bastante famosas y populares dentro de Roma.
Y se da cuenta que como no tiene todavía esta popularidad porque todavía tiene competencia, entonces dice, ¿sabes qué, güey? También tiene su competencia primera que es Craso. Craso, ¿no? sí, Que sí, Craso sí. también era uno de los mayores, de los más populares dentro ¿cómo De se la llama? política De la romana. política. Y entonces dice, no tengo el poder para hacerme imperator ahorita. Todavía. Así que vamos a ser cónsul. Por lo que César se postula para el consulado en el año 59 a.C. junto a otros 2 candidatos, ¿no? Lo cual, pues, con el apoyo de Craso, porque aparte Craso era su principal enemigo político, Sí. pero muy inteligente dijo, mantén a tus enemigos más cerca, ¿no? Exacto. Entonces decide hacer una alianza con Craso y pues Craso apoya la candidatura de César con Lucio Luceio, que fue un orador e historiador romano, y pues César gana su candidatura como cónsul, ¿no? Para que no sepan, el cónsul era así, ya de los mayores puestos políticos Sí. de la Roma, ¿no? Eran los güeyes que ya tenían mayor peso de decisiones dentro de las leyes romanas. Y para poder llegar a eso tenías que ser absolutamente De todo. popular. Y Sí, tenías sí, que sí. ser de todo. Tenías que haber Y pasado por todos lados. Y César, pues era Maximus Pontif. Bueno, era el Sí, pontífice sí, máximo, máximo. era el edil, tenía conquistas, ya tenía un ejército fiel a su mando. César tenía todo. Todo, sí, ¿no? exacto. Entonces empieza Ya su había primer gobernado en consulado. Hispania. Ya había gobernado en Hispania. Tenía experiencia en todas partes. Entonces, en su primer consulado, César pues decide reconciliarse con Pompeyo y Craso, donde dice, ¿saben qué, güey? ¿Por qué nos peleamos? Esto va a ser muy inestable Roma. ¿Por qué no creamos una alianza de 3 bandas denominado el primer Va por triunvirato? Va por México. Pendejo, güey. El primer Sí, ahora Julio César es Xochitl Gálvez por alguna razón, güey. Julio César venía del verde, güey. Ahí se vendieron. El primer triunvirato pues, fue una alianza política informal entre Neo Pompeyo Magno, Marco Licinio Craso y Gayo Julio César, ¿no? La Constitución tenía muchos puntos y tenían el objetivo de tener un mayor peso dentro del Senado romano, así como de las decisiones, ¿no? Sí. Sí, justo. Y de hecho, o sea, ya una vez que llegaron a ser cónsules en el 70 a.C., pues por idea de Pompeyo, que hizo, oye, güey, vamos a darnos chance, güey, de gobernar esto chido, ¿no? Somos 3, vamos a ponerle un triunvirato, que ya después, así se llama esta gran alianza, se llama el primer triunvirato, que cuando escuchen el triunvirato es que estamos hablando de estos 3, de Julio César, Craso y Pompeyo, ¿no? Pero estos Craso y Pompeyo se dan cuenta de que, si no modifican la Constitución, así aplicando el Evo Morales, no vamos a poder gobernar, ¿no? Entonces, Contexto, capítulo pasado. Contexto, capítulo pasado, exactamente, ¿no? Entonces, abolen la constitución aristocrática del dictador Lucio Cornelio Sila, y ahí es cuando ya Pompeyo había ganado fama por combatir a los piratas en el Mediterráneo, al igual que a unos insurrectos en Asia Menor. Por su parte, Craso, que combatió a la insurrección de los esclavos dirigida por Espartaco, conocida como la Spartacus. Tercera Guerra Servil, ya tenía, digamos que ya los 3 Tenían muchísima popularidad. ya tenían peso. Y pues bastante, güey. este César tenía los triunfos en Hispania. Sí, ¿no? O justo, sea, ¿no? los 3 tenían, así políticamente hablando, estaban iguales. Sí, justo. ¿No? Entonces lo que querían era pues superar la oposición del Senado contra contra todas las decisiones que no estaban a favor. Y aparte fue una decisión secreta. Sí. O sea, fue un secreto entre los 3. Diplomacia Como secreta. vamos a hacer un trío, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, que no se enteren. Un grupo de WhatsApp Así, nomás de los compas. Así, exacto, güey. Así cuando te separas haces un grupo aparte. Así, justo. Y le pones Sin un amigo, así. Ajá, sin un amigo y le pones así como de, no sé. Sí, sí, sí. El grupo sí. sin Sebastián, ¿no? Si tú no tienes un grupo en el que no está un amigo tuyo, lo más probable es que tú seas ese amigo. ¿No? En este caso, pues fue el Senado el Senado. que no era un amigo. Entonces, ellos 3 buscan diferentes objetivos, ¿no? Pero que necesitaban su apoyo para poder lograrlo. Por ejemplo, César busca la gobernatura de la Galia, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Craso y Pompeyo principalmente busca reasentar a los veteranos y darle tierras por separado, ¿no? Y Craso pues busca patrocinios para poder seguir extendiéndose y seguir conquistando, seguir expandiéndose, ¿no? Porque, de hecho, de los 3, el menos popular era Craso. Sí. Ese güey era como que el más débil, pero pero bajo su triunfo de la guerra de los serviles, ¿Tercera Guerra Servil? Sí, Bajo el triunfo de la Tercera Guerra Servil, pues obviamente este güey sí tenía su popularidad. Pero bueno, no vamos a hablar ni de Pompeyo ni de Craso, posteriormente hablaremos de ellos, pero en el primer acto de César fue publicar las actas del Senado y señala la responsabilidad del Senado ante el público. Es decir,
le dicen como que el Senado responde a la población romana y la población romana juzga al Senado por sus acciones, ¿no? Lo cual hace así que el Senado dice, ¿qué, güey? Pero si nosotros somos la élite, ¿no? Es como, nos vale verga, ¿no? Entonces, César presenta y aprueba reducción de 1/3 de los atrasos de recaudadores de impuestos, sobre todo para Craso, porque Craso debía dinero. Y fue como, no te preocupes, papito. No te preocupes. No hay falla. Mira, tú páganos después. Nada más prométenos y te hacemos una reducción de... No pagues tenencia. ¿Cómo ves, güey? Si no pagues la tenencia, pero con que nos pagues. Ya te damos chance. Y aplicaron la de TV Azteca. Te perdonamos $60 millones. No, se pasan de video. Sí. Sí, güey. Muy Hacienda. Pompeyo se casa con la hija de César, con Julia, para sellar la alianza. Y pues César lo que hace es empezar a fortalecerse, ¿no? Dice como, yo nada más los estoy utilizando, pero obviamente los demás pensaban absolutamente lo mismo. Nosotros estamos utilizando a todos. Entonces, César logra que se le asigne la Galia Transalpina, ¿no? Que era, hagan de cuenta, como que Francia del Sur, por donde está Marsella. Sí. Donde pues, le dicen a César como tú vas a ser el gobernador de esa zona. Y César lo ve así como que una posibilidad muy alta para poder hacerse más popular y expandir las conquistas de Roma, ¿no? Porque había muchos, a pesar de que los galos, como lo dije en el podcast pasado, eran como uno de los principales aliados de Roma, pues qué tanto es un aliado cuando tiene los recursos que tú necesitas y están en el territorio que tú gustas, ¿no? Entonces, pues César lo que hace es convencer a los demás para que los apoyen justamente en estas decisiones y decide comenzar algo que se llama las campañas de la Galia, ¿no? Que es una, para mí, puta, güey, así de que historia militar, no, a mí no me gusta mucho la historia militar, es divertida, pero no se me hace así como que la gran cosa, güey, pero las campañas pero ese de la es el Galia, mayor ejemplo. Si les interesa a ustedes un poco así Sí. ya el aspecto técnico de la guerra y estudiar un poco más las batallas y demás, creo Sí. que este es de los mejores ejemplos. Sí, y bueno, las batallas de la Galia duraron desde el 58 al 52 antes de Cristo, ¿no? Principalmente comandadas por Julio César, ¿no? Donde Julio César no crean que, o sea, a pesar que sí era un gran general, no se crean, no tuvo como que no tuvo puras conquistas, también tuvo grandes derrotas. Entonces, y las narraciones principales sobre las conquistas de las Galias son hechas por Julio César. Diciendo como, sí, yo fui la más verga. Entonces, en el 58 a.C., la Galia se encontraba en mucha inestabilidad, ¿no? Debido a que muchas tribus galas empezaron a invadir la Galia Transalpina, que es el sur de Francia hoy en día, ¿no? Donde pues se le asigna a Julio César poder evitar este tipo de invasiones y defender las fronteras, Sí. ¿no? Porque era básicamente el gobernador. Entonces, César impide primero, la migración helvética, ¿no? Helvecios, perdón. Helvecios, sí. Helvecios o helvéticos, que eran tribus celtas que estaban en la meseta de Suiza, ¿no? Que también eran enemigos de Roma. ¿Qué es lo que hace César para poder evitar las migraciones y las invasiones helvéticas? Construye un muro alrededor de la Galia Transalpina y enfrenta a los helvéticos en la batalla de Bibracte, ¿no? Para poder correrlos básicamente desde la Galia. Sáquese de aquí Así fue con como su de mugrero. Ajá, make Roma great again, ¿no? Make Roma romano again. Entonces, pues de ahí empieza a enfrentarse a diversas tribus galas, principalmente, como los Edeus, ¿no? Contra los suevos, y contra los belgas, ¿no? Donde los derrota a todos. O sea, realmente César mantiene muy buenas estrategias y conoce muy bien a sus enemigos, ¿no? Donde le costó bastante trabajo porque pues eran un chingo básicamente, ¿no? Entonces se enfrenta, por ejemplo, también a los vénetos, ¿no? Donde los vénetos también le hicieron bastante batalla a César y César empieza como que a decir, ¿sabes qué? Ya defendí mucho la Galia Transalpina, ¿por qué no empezamos la parte de la conquista? ¿No? Ya derroté a los vénetos, ya derroté a los suevos, perdón, ya derroté a los helvicios o helvéticos. Entonces vamos a empezar a expandir ahora sí las fronteras romanas, ¿no? Porque mientras César estaba ahí, Craso me parece que estaba en Asia y Pompeyo estaba en otro lado. Sí, estaban en otro, o sea, Todo se el mundo- dividieron el ajá, pedo. Se dividieron el pedo, ¿no? O sea, estaban en diferentes partes y César dijo, mi triunfo van a ser las Galias. Entonces, ¿qué hace César? Dice, ¿saben qué? Necesito conquistar la Galia y frenar las tribus germanas. Porque eso sí, los mayores enemigos de Roma, aparte de los galos, eran los germanos. Los germanos que eran los teutones, ¿no? No, sí son teutones, ¿no?
Bueno, los germanos estaban bien rotos, güey. Eran igual tribus nómadas, pero que neta eran un chingo y eran demasiado sanguinarios. Sí. Y odiaban a los romanos y se la pasaban saqueando las ciudades romanas. Entonces César dice como, ¿sabes qué, güey? Necesitamos frenar a los avances de los germanos y empieza a construir puentes, güey, que de hecho se conocen como los puentes del César sobre Rin, que fueron los 2 primeros puentes registrados para cruzar el río Rin, que fueron construidos por Julio César durante la Guerra de las Galias entre el 55 y 53 a.C. De hecho, tiene una frase célebre que tiene que ver con los puentes que construyó, que dice, decía de que ya una vez que lleguemos al río nos preocupamos por el puente. Justo, ¿no? Y estos puentes fueron, o sea, tan decisivos que ayudaron a las tropas, a las tropas romanas a cruzar el Rin, que eran totalmente dominadas por las tribus germanas. Entonces, no solo fue como de que ya podemos cruzar tropas, sino que fue una obra de ingeniería tan sorprendente para ese momento, que también las tropas germanas fue como que construyeron un ¿qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Ajá, ¿sobre qué? Y fue como de, jaja, en efecto, ¿no? Entonces, también Julio César empieza a hacer expediciones en el sur de la Gran Bretaña, entre el 55 y el 54 a.C., para poder seguir expandiendo, ¿no? Lo que es el territorio romano, porque César se quería ver a sí mismo y quería demostrar que era un conquistador, ¿no? De hecho, para los romanos, la Gran Bretaña era una isla de misterio y una tierra de maravillas, ¿no? Pero antes de invadir la Gran Bretaña, decide retirarse debido a la llegada del invierno, porque él no era Napoleón. Entonces dijo como de, güey, no puedo atacar en invierno, entonces mejor vamos a retirarnos a lugares menos fríos, porque aparte tenemos de enemigos a los euburones y los belgas, ¿no? Que eran tribus galas, básicamente. Y cuando se enfrenta con ellos en el 54 a.C., sufre una gran derrota, ¿no? Donde le aniquilan casi 2 legiones. Todo, güey. Sí, güey. Le aniquilan una legión y 5 cohortes, que es así como, creo que como 16,000 soldados. Una cosa así entre las tribus. Y pues César dice como de verga, güey, ¿qué vamos a hacer? Entonces es cuando decide ya empezar la conquista general de la Galia. Y de hecho aquí aparece uno de los sitios que, hablando de historia militar, es así como del sitio más importante, o de los más importantes estratégicamente hablando. O sea, de que, güey, se estudia y se reestudia y se repite y se repite durante mucho tiempo de saber cómo chingados le hizo Julio César, que fue el sitio de Alesia, ¿no? En el 52 a.C., o la batalla de Alesia, donde el ejército romano, comandado por Julio César, pelea contra una confederación de tribus galas unidas bajo el liderazgo de Vercingétorix, ¿no? Que era de la tribu de los Avernos. Ah, mira, pues por lo mejor por eso dice como vete al Averno. Vete al Averno. Ajá, vete con los galos. Y fue el último enfrentamiento importante entre galos y romanos y se considera uno de los logros militares mayores de Julio César y un ejemplo clásico de la guerra, asedio e inversión, ya que el ejército romano construyó líneas duales de fortificaciones, una muralla interior para mantener a los galos asediados y una exterior para mantener las fuerzas de socorro gala, ¿no? La batalla de Alesia marcó el final de la independencia gala en lo que es Francia y Bélgica. Ahora, para que te des cuenta cuántos soldados participaron, güey. O sea, fortaleza. Julio César utilizó 11 legiones, entre 10 y 11 legiones, que eran entre 30,000 y 50,000 legionarios y 10,000 auxiliares, ¿no? Que aproximadamente 75,000 soldados utilizó Julio César, güey. Vercingétorix, ¿no? Que era el líder galo de los Avernos, güey. Tenía entre 328,000 y 470,000 fuerzas, güey. Medio millón de pelados. Ajá, güey. 170,000 dentro de Alesia y 300,000 de socorro. Ahí regados. O sea, de los que venían por fuera, güey. Entonces, por eso es así como de que, güey, a mí me gustaría hablar del sitio de los freelancers, güey. ¿No? O sea, de que, güey, porque venían 300,000 pelados a apoyar a Alesia, entonces por eso construyó un muro exterior César para evitar que entrara. Y había 170,000 adentro, y por eso construyó un muro interior para evitar que salieran. Ajá, así, güey, no está cabrón. Wey. Y bueno, se piensa que César perdió casi 13,000 muertos, casi 13,000 soldados, y Vercingétorix perdió entre 250,000 a 290,000 soldados. O sea, sí le pusieron a su madre, güey. No mames, güey. Y con eso, güey, pues fue el sitio de Alesia y la caída de la Galia. Y la conquista total de las Galias. Ya por fin. Pero justo creo que
Eso sirvió el propósito de mostrar la fortaleza de Roma hacia el exterior. Y aquí la siguiente movida de César dentro del triunvirato fue, pues, César tenía muchas ganas desde que entró a hacer la reforma agraria. Y fue una de las leyes... Artículo 27 constitucional de 1917. Desde allá viene, así, de Julio César, porque pues él decía, güey, ya mostramos nuestra fortaleza al exterior, ya mostramos que somos fuertes, ya mostramos que podemos conquistar, no podemos ser conquistados, pero al mismo tiempo, pues la gente no entiende que haya 3 cónsules, pero es que ya sí hay mandato, pero ya no, sí que, ¿sabes? No estamos cerca de la gente. Entonces, propone la ley agraria, ¿no? Que ya después la habrá ganado problemas con... uno de los del triunvirato, uno de sus compañeros, pero justo la ley agraria de Julio César, que es mejor conocida como la Lex Julia Agraria, fue ya la legislación que implantó Julio César durante su primer consulado en el año 59, ¿no? Porque vamos más o menos a la par, ¿no? Un poquito. Esta ley tenía como objetivo principal la redistribución de las tierras públicas. Ojo, esto estaba, o sea, no había mayúsculas en ese entonces, supongo que sí, pero esto estaba tipificado de tal manera, o sea, de que tierras públicas en mayúscula no se confunda con propiedad privada, ¿no? O sea, de que los campos y las tierras fuera de las ciudades, eso era del gobierno. Tú no puedes llegar, esto es mío, verguísima, ¿no? En beneficio de los ciudadanos romanos, especialmente los veteranos del ejército y la plebe urbana. Okay. Porque antes no se gobernaba para la plebe urbana. No, la plebe entiéndese como el pueblo, ¿no? Aquí así lo ponen porque así se referían los romanos a la plebe, ¿no? Entonces, los puntos de la ley decían: 1, la redistribución de las tierras públicas. O sea, se buscaba ya de distribuir las tierras públicas en Italia, muchas de las cuales estaban en manos de grandes terratenientes. O sea, justo, exprópiese, ¿no? El asentamiento de los veteranos, la creación de colonias, la comisión agraria y la oposición y controversia, ¿no? O sea, aquí es cuando les digo que la ley encontró una muy fuerte oposición, especialmente de parte de los optimates, que creo que ya se los contamos en los capítulos de Roma, quiénes eran los optimates, pero rápido era la facción aristócrata del Senado, eran los terratenientes, y obviamente pues no les va a gustar porque les quitaron sus tierras, ¿no? Que obviamente veían en esta ley una amenaza a sus intereses y propiedades. Pero pues a pesar de la oposición, la neta, Julio César después de esto, porque la verdad que tuvo que hacer muchos favores, porque ¿quiénes eran los otros dos del triunvirato? Pompeyo y Craso, formaban parte de la misma aristocracia. Entonces, pues a ellos les tuvo que negociar con ellos, pero pues al final sí logra aprobar la ley mediante una serie de tácticas políticas y el apoyo del pueblo, ¿no? Justo le tuvo que dar unas concesiones gigantes a Craso. Y a Pompeyo y a Craso les prometió ser gobernadores de ciertas partes. Justo. Ajá. Por ejemplo, a Craso me parece... primero, Pompeyo y Craso, ellos eran políticos, más no eran militares. O sea, sí tuvieron sus triunfos en Asia y contra los esclavos, ¿no? Pero no eran grandes militares como César. O sea, ellos eran grandes políticos. Sí. Pero César era el militar, güey. Y aparte era el militar que estaba en las Galias peleando, ¿no? Entonces, ellos querían los mandos militares y pues entonces se hace una renovación de la alianza donde se les dice como, ¿sabes qué, güey? Cada quien va a tener un mando militar por tanto tiempo, ¿no? Sí. Cada quien lo va a tener por 5 años. Sí, 5 o 3 rotación, años, ¿no? Padre. Exacto. Y aparte, pues así vas a hacer como, güey, pues ¿sabes qué? Creo que a Craso le hacen ¿cómo se llama? Le hacen, se dividen otra vez los mandos. A Craso me parece que le dan Siria y a Pompeyo le dan Hispania. Sí, ¿no? Porque acuérdate que César tenía la Galia. Sí, y también les hacen sus propias leyes, ¿no? Aquí hay un apartado que dice leyes para Pompeyo y Craso, que pues ellos tuvieron que dejar muchas cosas por, pues ahora sí, no la necesidad de la reforma agraria de Julio César, ¿no? Julio César dijo, bueno, yo la quiero hacer, no me importa cómo lo voy a hacer, y a cambio le dio a Pompeyo y a Craso 2 leyes que los ponchaban muchísimo en poder. Pero si quieres sigue ahorita las encuentro. Es la Lex Pompeya Licina y la Lex Trebonia, ¿no? Donde pues les daban esos mandos en Siria y en Hispania. Ahora, aquí pasa algo muy interesante porque ya estamos previo a la Guerra Civil Romana. ¿Qué sucede? Pompeyo decide no irse a Hispania. Dice como, güey, yo no quiero estar en Hispania porque voy a perder poder político porque, güey, César ya es gobernador de la Galia Transalpina y aparte acaba de conquistar toda la Galia. Sí, ese güey tiene un chingo de poder. Y lo quieren en Hispania porque ya estuvo ahí, güey. Ajá, ya gobernó ahí. Ajá, y Pompeyo dijo como, a mí me quieren mandar a Hispania para abrirme, ¿no? O sea, para estar ahí. Entonces dijo, no, yo me voy a quedar acá a hacer política y pues seguir haciendo la alianza con ¿cómo se llama? Con César. Con César. Mientras que a Craso, pues dice, órale, güey, pues ¿por qué no? Chingue su madre, me voy a, ¿cómo se llama?
me voy a Siria. ¿No? Sí. Me voy a Siria a ser gobernador, pero aquí pasa algo muy importante. Resulta que muere la hija de César y la esposa de Pompeyo, Julia. No muere en el parto en el 54, la cual pues sí como que hizo que se temblara la relación entre Pompeyo y César, pero pues César no lo acusa, o sea, no puede acusar de la muerte de Julia por nada. Y al contrario, César intenta como que acercarse más a Pompeyo, ¿no? Para también poder para que Pompeyo siga sacando recursos para pagar sus campañas en las Galias. Sí. Ahora, Craso, que estaba en Siria, pues dice, y de hecho hay un libro muy bueno, güey, sobre esto que se llama El Águila Perdida. Que habla justamente de la derrota de Craso contra los partos, güey. Que no mames, güey. O sea, que perdieron 7 legiones de infantería pesada bajo el mando de Craso, güey. Porque Craso lo que buscaba era justo poder tener un triunfo militar como el de las Galias, ¿no? O sea, que se dijo como de, güey, el Águila de Plata se llama, el Águila Perdida. Águila Perdida, libro. Ahorita La Legión del Águila Perdida me parece que es. ¿No? Sí, creo que sí. Bueno. De Santiago Posteguillo. Sí, Ya, es Santiago esa, güey. Posteguillo. Entonces, hace cuenta que Craso dice, ¿sabes qué? Necesito un triunfo muy, muy cabrón o sea, que se equipare a la conquista de las Galias. Y resulta que al lado de Siria estaba el Imperio Parto, ¿no? El Imperio Parto era un imperio enorme, güey, que ahorita ocupaba casi todo el territorio de Asia Central, ¿no? O sea, era como de que parte de Siria, Afganistán, Irán, güey, casi llegando hasta la India. Y dijo Craso, no mames, güey, voy a conquistar a los partos. ¿Qué pasa, güey? Los partos por algo eran un imperio enorme, güey. De hecho, las narraciones son muy interesantes que hablan que el arco parto, güey, fue cuando la primera vez que vieron los romanos el arco que no es en forma de D, sino que es como en forma de cerradillo. Sí, que pega más duro, güey. Que pega más duro, güey, y que atravesaba los escudos romanos, güey. O sea, que los atravesaba totalmente y fue un desastre, güey. De hecho, pues, Craso muere, güey, en la batalla, sí, ¿no? Contra los partos, una de las batallas más desastrosas, que es la batalla de Carrae, ¿no? Donde se dieron entre la República Romana y el Imperio Parto, cerca de actualmente Arán, Turquía, ¿no? Donde, pues, 7 legiones de infantería pesada romano al mando de Craso fue atraída al desierto y derrotada decisivamente por pura caballería de catafractos persados y arqueros a caballos. Puro arquero, güey. A puro arquerazo, güey. Deshicieron, güey. Y ojo, güey. Craso tenía 43,000 soldados, de los cuales eran 35,000 jinetes, 35,000 legionarios, 4,000 jinetes, 1,000 jinetes galos y 4,000 de infantería ligera. Sí, es como si en Age of Empires pusieras a hacer nada más puros arqueros así. Ajá, güey. Y literalmente los partos tenían los catafractos, que eran caballería pesada con arco, y arqueros a caballo, ¿no? Murieron 30,000 romanos. Verga. Güey, de los 43,000, sí, murieron 30,000, güey, ¿no? Y de los... O sea, quedaron 13. Ajá, y güey, de los partos murieron como 6. Sí, sí. ¿No? Y de hecho, por eso está este libro que es muy interesante, que se llama como el Águila... La Legión Perdida. La Legión Perdida. Sí. Se llama de Santiago Posteguillo, que habla justamente de qué le pasó a esa legión. A esa legión. Que se perdió. Que inclusive se dice que llegaron hasta... O sea, lo que hoy es Turkmenistán y cosas así. Ya. Está bien interesante esos libros recomendados. Arriba Santiago Posteguillo. Pero bueno, la cosa es que muere Craso, ¿no? Entonces, cuando muere Craso, se deshace el triunvirato. ¿En qué año estás? En el 52. 52. Aquí yo tengo, creo que algo que pasó antes del 52, que creo que está interesante ponerlo, porque sale como un enemigo ahí que estaba en las sombras, que se llama Bíbulo. El Bíbulo. Pues el Bíbulo estaba en contra, salió el enemigo porque el Bíbulo fue colega de César cuando era edil, cuando era pretor y cuando era cónsul, ¿no? Pero ya una vez que empezó el triunvirato, pues se dio cuenta, porque también era de la aristocracia, y pues se dio cuenta de que le quitaron sus tierras, no le gustó la reforma agraria del César, y ahí fue cuando se pone con Craso, ¿no? Que es de las primeras veces que la opinión popular gira en contra de César, ¿no? Porque, pues ya en verano la opinión popular, creo que es en el 52, había comenzado a volverse en contra de los métodos del César. Pero esto estaba ya encabezado por este güey que se llamaba el Bíbulo, que era como la oposición del César en ese momento, ¿no? Entonces, porque... era Bíbulo y Catón, se hicieron amigos. O sea, digamos que ahí fue cuando empezó, porque aquí ya se murió Catón, ¿no? Sí. Antes de que se muriera Catón, digamos que pues se murió ¿por qué se murió?
No, se murió. Se ¿no? murió. Se murió exactamente. Pero el chiste es de que dejó a Bíbulo como, como un poco su representante, ¿no? Y Bíbulo estaba totalmente en contra de Julio César, ¿no? Entonces, pues, este güey, el Bíbulo, empezó a hacer como campaña mediática donde estaba gobernando Catón. Sí. Que se quedó Bíbulo, que decía que cambió como la narrativa romana y empezó a presentar la imagen de la ciudad romana dominada por el poder exclusivo de un hombre sin control de sus colegas. O sea, de que, güey, pues no está chido que ahí sean entre tres y la gente no sepa ni qué pedo, güey. Vamos a hacerlo que sea uno, ¿no? Sí, y aparte con la muerte de Craso, o sea, eso aumenta más la desconfianza del pueblo, ¿no? Y sobre todo esta política. De hecho, Pompeyo estuvo trabajando mucho en política para limpiar la imagen de César, ¿no? O sea, porque hasta eso, pues, tenían una buena relación. Entonces era así como, no, güey, somos tres cónsules que estamos, pues, trabajando en conjunto. Muere Craso, bueno, somos dos. Sí, como dice, o sea, del 59 al 55 a.C. se da lo que se conoce como la fractura del pacto, ¿no? Que es durante el consulado del César, el éxito de las tácticas de Catón y Bíbulo, que ya eran ahí una amalgama rara para desacreditar a César y Pompeyo, que pues hizo que los dos fueran súper impopulares durante sus apariciones públicas, o sea, de que lo empezaban a buchar y la madre, ¿no? Entonces, Bíbulo, lejos de ser una figura lamentable, nunca había tenido tanta fama, güey. O sea, se empezó a juntar con Catón y se le subieron los huevos al cuello y dijo, ¡oh, a huevo, yo también soy uno como estos, ¿no? Sí, y aparte, o sea, fue tan exitoso la campaña de desprestigio ya de... No, ya le decían tirano, o sea, de ahí salió, empezaron a decir tirano. Sí, fue tan exitosa la campaña de desprestigio que el cónsul Marco Claudio Marcelo, ¿no? Propuso ya llamar a César de las Galias, porque dijo, güey, ya cayó Alesia, ya vencieron a las tribus galas, bueno, no sé cómo pronunciarlo. Está loco, parece. Al líder galo. Al líder galo. Ajá. Y dice como, güey, o sea, para el año 52 dijeron, ¿ya para qué siguen las Galias? Ya tráiganselo para acá. El güey tiene que venir a hacer política, no estar conquistando. Sí, justo. ¿No? Entonces, pero pues César estaba peleando contra los Bellovaci, ¿no? Que eran básicamente los belgas. Sí. ¿No? Estaban peleando contra los belgas y cuando le comunican a César así como de, oye, güey, ya vente para acá, César dice como, ¿cómo, güey? No puedo, estoy peleando contra las insurrecciones que quedan aquí, ¿no? O sea, necesitamos tener el total dominio. Y le dicen, no, güey, te tienes que regresar, ¿no? Entonces, Catón busca con el Senado a convencer a Pompeyo, no darle ciertos poderes a Pompeyo para obligar que César regrese de la Galia, pero que regrese sin honores y sin que le den la reelección del consulado. O sea, así como de que... en calidad de civil. Ajá, exactamente. Regresa así como, güey, estamos agradecidos por tus servicios, muchas gracias por todo lo que hiciste por Roma, vete a la verga, sí, ¿no? No me vuelvas a hablar. No me vuelvas a hablar. Entonces, Catón, Bíbulo y sus aliados logran convencer a Pompeyo para que se ponga en una línea en contra del César, a pesar de que Pompeyo y César tenían una buena relación. Tenían buena relación, sí. O sea, lo convencieron. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Entonces, pues obviamente César escucha esto, escucha que la campaña de desprestigio, escucha que lo llaman, lo están llamando tirano, escuchan de que que quieren que se regrese de la Galia y que se regrese sin honores, sin ningún tipo de triunfo, y aparte le quieren quitar su mando militar, ¿no? Entonces César y dice, como sabes qué, güey, esto no es posible, y empieza a reunir sus tropas. Dice, ya casi tenemos toda la Galia conquistada, ya está casi pacificada, deja unas cuantas tropas por aquí y por acá, junta su ejército y marcha hacia Italia, ¿no? Dice, como saben qué, esto no se puede quedar así. Entonces ya para el 50 a.C. se empieza a temer el inicio de una guerra civil, ¿no? Sí. Entonces las oposiciones del César escuchan de que César está marchando con su ejército, que eran 60,000 pelados, ¿no? O sea, hacia Roma, y entonces ellos también juntan un ejército y lo mandan al norte de Italia para poder enfrentar a César en caso de que sea necesario, ¿no? Entonces, Cicerón pidieron el desarme de César y de Pompeyo también, ¿no? Porque dijeron, si César se desarma, pero Pompeyo, acuérdense que le dieron su mando militar a Pompeyo también, dijo, si este güey también se quiere sublevar, entonces, ¿qué vamos a hacer, güey? Quítenle el mando a los dos, ¿no? O sea, estos no. Le piden ¿cómo se llama? Cuando llega el rumor a Roma de que César está marchando hacia Roma, ¿no? Le piden a Pompeyo que por favor defienda a Italia, y Pompeyo acepta, ¿no? Para el 49 después de Cristo, César y Pompeyo pues ya empiezan a tener estos roces de que posiblemente sí inicie una guerra civil por el dominio de Roma. Sí, que ojo, ¿no? O sea, también hay ya sabes, como toda esta leyenda que trae atrás el César de ser el líder y demás, está como también esta leyenda de que, pues en el momento que ya César dice que
puede ver que ya va a existir la guerra civil, pues junta a todas sus legiones. O sea, dice César arengó a una de sus legiones y la 13ª, que era la más verga, a la que con las personas, y les explicó, junto a todos sus soldados, les dijo, a ver, nos vamos a ir a la guerra contra Roma. Damn. En este momento se pueden ir a sus casas y no hay ningún problema. Va a ser una guerra en la que los van a clasificar como traidores en caso de perderla. Entonces, pues dice, ¿quién jala? ¿No? Ajá. Y para su sorpresa, güey, todos los legionarios deciden acompañarlo. Sí. Y ahora sí, entre el 7 y el 14 de enero del 49, ahí recibe la noticia de la concesión de los poderes excepcionales a Pompeyo e inmediatamente ordena que... Es decir, que Pompeyo tenía la facultad de enfrentarse a César. Exactamente. Y inmediatamente ordena a un pequeño contingente de tropas cruzar la frontera hacia el sur y tomar la ciudad más cercana. O sea, dijo, ya, chingue su madre. A la empezar. verga, Yo soy vamos bueno a ir a para los vergazos. putazos. Yo soy bueno para los vergazos. Ahora sí se viene lo que es bueno. Es así como lo que organizas así a la secundaria técnica 33 y le dices como, pues vamos a ir contra la secundaria técnica 74. No te vas tan lejos. Los del A contra los del B. Así fue, güey. Y así como, güey, pero es que nuestros enemigos son los del D. Pero es que mi novia está en el B. No, güey, pero... Ajá, sí, más o menos, güey. Entonces, pues ya, César... Algunos dicen que César estuvo exagerando, ¿no? Dependiendo de la fuente. Algunos dicen, no, güey, a César solamente lo iban a juzgar por sublevado. Sí, y otros dicen como, no mames, güey, lo iban a matar. Pues es que, ¿no? ajá, justo, güey, era la oposición política de estos güeyes. Sí. O sea, justo, era Entonces, el único que les podía dar batalla. Entonces, pues ya cuando cruza el río Rubicón, Yeah. cruza el Rubicón, que es la frontera del norte de Italia, cruza con la Legión Treceava, o bueno, 13ª, Ajá. de 13ª Gémina, ¿no? Y empieza oficialmente la guerra civil, ¿no? Yes. Pompeyo y muchos senadores huyen hacia el sur creyendo que César iba en putiza, a marcha forzada, ¿no? Entonces, pues César, sí, o sea, iba. Es que, güey, o sea, los otros güeyes querían declarar la guerra a César, güey, pero nada más falta que César vaya a ellos para que Ajá, corran exacto. despavoridos, Porque fue güey. así como de, güey, ¿viene César a la guerra? God damn. Sí, era broma, güey. Así como de, sí, vamos a defender Roma. Y de repente, güey, sí viene. A la verga, ¿no, güey? Defenderemos Roma desde allá. Sí. Entonces, pues ya llegan hasta el sur. Entonces, César, ¿qué hace? Pues en Italia captura las vías de comunicación con Roma y abre negociaciones, ¿no? Donde les dicen como, güey, no tenemos que llegar a más. Yo ya crucé con 60,000 tropas. Sí, ya justo. estoy en Italia. Todo Galia me respalda. ¿Qué sigue? Ay, güey. ¿No? Y pues hace cuenta que les dicen Nel, güey. Nel, papi. Abdica, claudica. Y esto todo está bien, ¿no? Y te vamos a juzgar. Y César dicen como, no mames, claro que no. Entonces, le manda a llamar a Pompeyo para que se puedan entrevistar, básicamente, para que tengan una conferencia, para que se hablen, se platiquen. Ya, Se sí, pica su justo. El platica, debate carnal. presidencial. Ajá, el debate presidencial, ¿no? Entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Y pues César dice como de, güey, yo la neta quiero platicar bien. Y Pompeyo dice, ¡ja, ja, nos vemos! Y se va a Grecia, ¿no? Abandona Italia debido a que se da cuenta que las fuerzas de César eran superiores. Y es que, ojo, no es que solamente eran un chingo de soldados, eran veteranos. Sí, o sea, gente que ya sabía pelear, ¿no? Y pues las tropas de Roma eran tropas de defensa, es decir, tropas que nunca habían peleado. Entonces, obviamente, César, más sus super tácticas militares que ya traía de experiencia, obviamente dijeron, esto nos van a meter una reatiza. Entonces, pues César llega cerca de Roma, se establece unas 2 semanas y dice, donde su estancia toma el tesoro, ¿no? Para poder estar, su propio tesoro empieza a pagar, ¿no? Pues ahora sí que todo. Y deja a Lépido a cargo de Italia mientras atacaba las provincias españolas de Pompeyo. Porque acuérdense que Pompeyo, en teoría, era el dirigente de Hispania. Ajá, el gobernador de Hispania, ¿no? Entonces, en la batalla de Iledra, Julio César derrota al ejército español de Pompeyo y empieza a afianzar ya su poder dentro de esta guerra civil, ¿no? Empieza a decir como a mí me la pelan todos, ¿no? Y al regresar a Roma en otoño, César hace que Lépido, ya como un pretor, presentara una ley que nombraba a César el dictador para dirigir las elecciones. Es decir, que ese güey quería, o sea, ya dice como yo mando, yo voy a decidir cómo se hacen las elecciones y quién queda. Porque ese güey quería ser cónsul. O sea, no se quería proclamar rey. Él todavía tenía la idea de ser cónsul y de poder compartir, entre comillas, ¿no? El poder, ¿no? Entonces, pues gana como cónsul otra vez, renuncia a la dictadura y César abandona Italia rumbo a Grecia para poder detener a Pompeyo y vencerlo, ¿no?
donde llega a principios del año 48 antes de Cristo. Sí, que esa fue para muchos historiadores como la movida más Excelente jugada. excelente jugada, pero también la que corría más peligro, ¿no? Porque Ajá. ya no tenía el apoyo de El Senado. de las instituciones, pues. Sí, lo podemos porque decir se así, volvió ¿no? dictador. O sea, él dijo, yo soy dictador. I'm the sign it. Sí, sí. Entonces, pues, ese güey con su propia lana empezó a financiar este pedo. Entonces, cuando se va a Grecia, fue unas cosas más peligrosas para él porque pues deja sus espaldas, pues así, desguarecidas. O sea, no trae a nadie atrás. Si lo vienen persiguiendo, no se puede dar cuenta, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, tras pensar ya la situación, César llega a Hispania en marcha forzada después de 27 días. O sea, literal, no paró en 27 días. Dijo, 27 días, no me Caminando importa, a la ¿no? verga. Un pinche mes caminando llegamos y ya, güey, ¿no? Entonces, para derrotar a los seguidores de Pompeyo Ajá. en Ajá. su mera casa, ¿no? En Hispania. Y ahí estaban establecidas varias legiones al mando de legados pro-pompeyanos, a lo que había que añadir que a la generalidad de las poblaciones autóctonas ya le habían jurado fidelidad a Pompeyo, ¿no? Entonces, pues ya también tenían a toda la gente, a toda la población en su contra, ¿no? O sea, de que pues, no podían esconderlos, no podían decir, y si los veían, tenían que decir. Entonces, tenían todo en su contra, ¿no? Entonces, ya después de varias escaramuzas y batallas, César se midió contra sus enemigos en la batalla de Hierda, cerca de la actual Lérida, donde ya por fin se chinga a Pompeyo. Sí, de hecho, bueno, de primero sitea a Pompeyo en Dirraquio, ¿no? En la batalla de Dirraquio, en finales de julio del año 48 antes de Cristo, ¿no? Donde Pompeyo sufre una de sus mayores derrotas y entonces huyen hacia la batalla de Farsalia. De hecho, la batalla de Farsalia es muy famosa también, ¿no? Porque pues ya fue el enfrentamiento de la República contra el dictador, ¿no? Y Sí. donde le mete César una reatiza. Aquí le ponen, gracias a un ardid táctico. Nah, gracias No, a que el mames. César era un pitudo durísimo. Güey, ahora, ojo, güey. César tenía 23,000 soldados, güey. Pompeyo tenía 52,000. Y en la batalla de Farsalia, que pues gracias a la táctica, güey, les mete una reatiza, ratón, güey. Que, güey, Pompeyo de puro milagro pudo huir. Huye a Egipto. Y sus aliados huyen a África. Y mientras como Cicerón y otros le piden el perdón al César. Exacto. ¿No? Dicen como, güey, Ya estuvo, güey. ya estuvo, güey, ya. güey. Ya, güey. Chato, güey, ya. Chato, güey, ya. Sí, justo. Pues finalmente, pues Pompeyo llega a Egipto, donde es asesinado. Asesinado, exactamente. Donde se lo matan, ahí se lo quiebran. Y no sé cuánto llevemos, güey. Pues no sé, pero la siguiente parte es cuando ya llega a Egipto. Con el chismecito que les trajimos la vez pasada de Cleopatra y el Cesarión y todo lo Sí, demás. pero bueno, vamos a hablar rápido de la muerte de Pompeyo. Sí, donde pues, para dejarlo ya Pompeyo por se aquí. dirige a Mitilene, donde se reúne con su nueva esposa que se llama Cornelia. Y pues bueno, o sea, él establece que va a seguir la guerra civil desde África, ¿no? Porque África, acuérdense que ya en ese entonces era una provincia satélite. No era un estado conquistado, sino que era como una provincia satélite de Roma, sobre todo Egipto. Entonces, Pompeyo zarpa desde Chipre con una pequeña flotilla el 28 de septiembre del 48. Llega a Pelucio, en Egipto, donde el rey Ptolomeo, acuérdense de que en ese entonces estaba la guerra civil egipcia entre Ptolomeo y Cleopatra. Y Cleopatra, sí, ¿no? sí. Cleopatra VII o Cleopatra. Desembarca para recibir una delegación oficial, pero Pompeyo es asesinado por Lucio VII, que fue un soldado y mercenario romano, ¿no? Y ex colega que sirvió el ejército de egipcio. O sea, el güey era un mercenario. Sí, mata a justo. Pompeyo, su cuerpo fue incinerado y su cabeza se conservó como prueba. Exactamente. Yo ya tengo cómo terminar. Y bueno, capítulo. se piensa que el asesinato fue planeado por Ptolomeo. Por Ptolomeo, De- sí. debido a Eso que- creo que ya lo habíamos platicado Ajá. en algún capítulo de... En Creo que en el la de Cleopatra, seguramente. Entonces, bueno, ya para acabar este capítulo, César obtuvo una victoria aplastante, y como ya lo contó Teca, Ajá. gracias a un ardid táctico. Sin embargo, sus enemigos políticos consiguieron huir. Teneo Pompeyo Magno hacia el Rodas, que lo mataron en Egipto, y Quinto Cecilio Metelo Escipión y Marco Porcio Catón marcharon hacia el norte de África. Esos güeyes se pelaron, ¿no? Sí. Entonces regresa a Roma, y ahí es cuando lo nombran, ahora sí, dictador, con el personaje que será el siguiente enemigo de esta campaña, Marco Antonio, como Magister Equitum, como su mano derecha. Y fue junto a Publio Servilio Batia Isaurico. Isáurico. A ver, estoy lejos, Isáurico. no traigo mis lentes. Isaurico como colega junior, elector cónsul por segunda vez. O sea, ya por fin el César es el Sí. César. Es César. Ya por fin el César es el César, el Ya. mero Y petatero. aquí vamos a pararle, yo creo, porque ya viene lo que es
Chisme, ya, chisme, Ya viene, chisme. ay, nomás, todavía falta un vergo, güey. Bueno, todavía ya viene el chisme de su romance con Cleopatra, Con Cleopatra. su participación en la conquista de Egipto, en la guerra civil egipcia, cuando nace ahora sí el bonito y bello bonito Cesarión, Cesarión. donde nace la frase Veni Vidi Vinci, ¿no? Ya Todo. cuando, bueno, y ahí falta la segunda guerra civil romana, güey. Falta cuando ya se hace el dictador, cuando tiene el poder absoluto de todo el Senado, güey. Se hace rey, ¿no? Sí, cuando se hace proclama rey, el vato. Sí. No, nos falta todavía. Yo creo que con un chingo, capítulo más güey. queda. Con un capítulín Con más un queda. capitulín más queda. Pero bueno, Pues ¿cómo sí. ven este capítulo, mis estimados? ¿Ustedes qué dicen? ¿César es un villano de una historia mal contada o si era un cabrón? Exacto, sí, porque si te pones en los pies de la aristocracia, dices, oh, este güey, Sí, güey. socialista, un golpe de estado. Un golpe de estado. Oh my God. Y de repente César, ¡maldito seas, Estado de Israel! Exacto, chavos. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el bonito capítulo César de comunista. Julio César comunista. Una recomendación. Una recomendación, yo le recomiendo que no le tengan mucha esperanza a la selección mexicana, la verdad. Ok, sí. Sí. Sí, yo también recomiendo eso. No, yo les voy a recomendar que escuchen a un grupo de 1940 por ahí, no, de los 30, que se llama Los Tres Haces. Los tres haces. Que están adelantados a su tiempo, güey. ¿Por qué? Eso es una verga. No sé, güey. Tienen unas pinches requintos locos, güey, que dices, wow, buenísimo. Son boleritos, aparte están así romanticones, sus letras ricas. O si todos están enamorados o desenamorados, funciona perfectamente. Entonces vayan a Bueno, escuchar los ya de tres. música, yo les voy a recomendar una canción. Va. Si les gusta el reggaetón y ¿Ya? el reggaetón viejito, en Colombia le dicen el reggaetón rata. ¿El reggaetón rata? Ajá, güey, porque lo escuchan los rateros. Pero es una canción que se llama ¿Cuándo me dirá? Ok. De Ñengo Flow. Ñengo 10 de 10. Yo les voy a recomendar del reggaetón una que se llama Vamos a Busal. O agarrarte Vamos a por el Busal. pelo. Bueno, amigos. No nos vieron perrear. Si ustedes están en YouTube, seguramente nos vieron perrear salvajemente. Y si no, pues ni modo. Vayan a vernos a YouTube, los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia, sino hay un... Benny, Bidi, Vinci, güey. Adiós. Los quiero. Bye.